Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 20 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Hoy tenemos a una invitada que nos va a hacer darnos cuenta de lo afortunadas que somos, de la cantidad de decisiones que podemos tomar y de, por muy extraño que suene, la libertad que tenemos en nuestra maternidad. Ella es Saskia Niño de Rivera y Saskia, desde que tenía 24 años, o sea, antes de ser mamá, inició una fundación que se llama Reinserta. Y esta fundación tiene como objetivo ayudar a las mamás que están dentro de la prisión, ayudar a que los niños tengan una infancia un poquito más normal con todo lo que estar en la cárcel conlleva y sobre todo a tratar de romper todos estos ciclos, estos patrones de violencia, de abuso, de falta de amor que al final del día han tenido unos efectos gravísimos en las mamás y que pueden tenerlos también en los niños. Todo esto que Saskia ha hecho prácticamente no tenía precedentes. Ha llegado desde cero a inventar leyes, a entender por qué las cosas funcionan como lo hacen, a crear estudios, investigaciones, y es alguien que está todos los días metida en cómo ayudar este problema social que tanto impacta a México. Saskia ha sido elegida como líder mexicana de la primera generación de mujeres por Rising Talent Forum. Es una de las 3,000 personas escogidas por Ashoka Global en el mundo como emprendedora social. También ha sido nominada para el premio Nelson Mandela, nombrada Generation por parte de Time Magazine. Es ganadora del premio UBS Visionaries del 2016. Cuenta con reconocimientos por parte de Global Shapers, Forum Rising Talent México. En fin, es una de esas mujeres que estoy segura que van a cambiar al mundo y que es alguien que se despierta todos los días con estas ganas de ayudar a otras mamás, ayudar a otros niños. Y no solamente su entorno con su hija Pía, sino todo lo que afecta a un país. Entonces, bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a Saskia. Gracias por estar aquí hoy en Negocios entre Pañales. Hola, Pau, al contrario, gracias a ustedes, a ti. Toda mi admiración porque creo que estos proyectos y cómo lo llevas tú y cómo lo manejas tú, la maternidad, el trabajo, la mezcla es un ejemplo padrísimo de lo que ya es hoy la maternidad, ¿no? Y bueno, tú estás en contacto con mamás todo el día en Reinserta, que es un proyecto hermoso. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero, ¿quién eres tú? ¿Quién es Saskia, mamá de Pía, presidenta de Reinserta? ¿Y qué es Reinserta? Sí, mira, pues yo, sí, como lo dices, ahora ya soy mamá de Pía. Soy una emprendedora de un proyecto que se llama, como lo dices, Reinserta. Y Reinserta lo que busca es mejorar la seguridad en México a través de nuestro sistema penitenciario. Los objetivos de Reinserta a mediano y largo plazo son ser la fundación más grande en materia de seguridad de cárceles en México, porque estamos convencidos que si seguimos teniendo cárceles que no funcionan, México no va a funcionar y no va a salir adelante. Entonces, uno de los proyectos más grandes que tenemos en Reinserta es el de la maternidad en prisión. A veces no pensamos y no nos damos cuenta que cuando hablamos de mujeres en prisión o cuando ves que meten a una mujer en prisión, tienes que ver también que es una mujer que quizás es una madre y hay un niño o una niña detrás, o muchos, ¿no?, detrás de esa mujer. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Dónde están todos esos niños de las mujeres que hoy están detrás de las rejas? Y no nada más eso, pero ¿qué pasa con las mujeres que están embarazadas y que tienen a sus hijos en prisión o que se embarazan estando en prisión? Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos. Actualmente en México tenemos 800 niños en las cárceles de nuestro país viviendo con sus mamás en unas condiciones infrahumanas, porque las cárceles en México son unas cosas como del terror, ¿no? Es el infierno en la tierra.
¿Y cómo fue que tú empezaste en esto? Porque suena algo como súper complejo, algo difícil de primero darse cuenta, ¿no? Claro, tal cual como lo dices. Piensas en una mujer en la cárcel y no piensas en su bebito de 6 meses que no tiene con quién quedarse. ¿Cómo fue que tú empezaste a darte cuenta de todo esto y a iniciar Reinserta? Pues mira, la verdad es que yo tengo la especialidad en materia de secuestro y criminología. Desde que tengo 18 años trabajo en tema antisecuestro y la verdad nunca fue como mi intención el tema de trabajar justamente como en esta parte, ¿no? De lo que es la maternidad en prisión. La verdad es que el día que nos metimos a la cárcel de mujeres por primera vez, vi a los niños. Y no entendía yo qué hacían tantos niños ahí. Y me acuerdo preguntarle a la directora, como, oye, ¿y estos niños qué? Ah, pues son los hijos de las internas. Y yo, ¿pero qué? O sea, ¿qué hacen aquí? ¿O aquí viven? Y yo, órale, ¿no? O sea, como jamás me había siquiera cuestionado el tema de la maternidad en una mujer que es detenida. Entonces, es ahí donde nace esta como urgencia en Reinserta, en decir, si vamos a hablar de prevención, si vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de mejorar la condición de los niños cuyos papás están en prisión. No solamente de los niños que ya están viviendo en prisiones en condiciones terribles, donde sus derechos son completamente vulnerados y donde no tienen prácticamente desarrollo. Si yo te contara las historias de los bebitos que he visto en las condiciones que los he visto dentro de las cárceles, no, lloras, o sea, es una cosa impresionante, pero no nada más eso. ¿Dónde están todos esos hijos que al momento de que detienen a una mujer se quedan de alguna manera huérfanos, ¿no? México no tiene un solo programa que apoye el tema del los niños cuyos papás están en prisión. Y eso es bien delicado porque si hablas de la prevención del delito, si hablas de un futuro, ¿no? ¿Por qué no estás atacando como justamente esta población? Y cuéntanos a raíz de qué vienen los problemas, porque os digo, lo primero que me viene a la mente es la mamá que está en prisión, tal vez no está en las mejores condiciones emocionales para además estarle dando pues apoyo a su hijo, ¿no? Tal cual como dicen, mamá feliz, bebé feliz. ¿Qué pasa si la mamá de pronto no cuenta con todo el apoyo? O sea, justamente eso es lo que en Reinserta hacemos. En Reinserta trabajamos no solamente la dignificación carcelaria, porque es bien importante que estos niños, o sea, cosas tan básicas como el que un niño sepa que existen animales y que haya visto animales como un perro, ¿me explico? Los niños en la cárcel no tienen ni idea qué es un perro, por ejemplo. Los colores, los niños en las cárceles conocen los colores negro que usa el custodio, gris, que son las paredes, y blanco quizá. Me explico, pero los colores y la estimulación de los colores no los conocen y nunca los han visto. Entonces, en Reinserta trabajamos mucho la dignificación de espacios, que los niños tengan áreas lúdicas, que nosotros llamamos bebetecas y centros de desarrollos infantiles para los niños, que tengan, ¿no? Las celdas, este ruido de las celdas cerrándose, por ejemplo, puede generar trauma en los niños desde muy chico, o peor aún, también puede normalizar la violencia y puede normalizar la cárcel en estos niños desde una edad muy temprana. Más súmale, entonces, hay que atacar el tema del desarrollo pleno del niño. Y luego súmale que seguramente en el 99% de los casos tiene una mamá completamente fracturada, ¿no? Las mujeres que están en prisión son mujeres que vienen de un ámbito, y generalizo porque sí es la gran mayoría de los casos, vienen de ámbitos de violencia extrema en sus ambientes y en sus vidas con sus familias. Y son mujeres que han estado en situaciones terribles, ¿no? Consumo de drogas, violencia de familia, violencia física, emocional, sexual, todo tipo de cosas. Y también son mujeres, y esto es creo que para mí lo más duro que me ha tocado ver, y ahorita te cuento una historia que me hizo darme cuenta de esto, pero lo más duro que me ha tocado ver es entender que como personas, no como mujeres o como hombres, como personas, somos quien somos por las experiencias y las oportunidades que hemos tenido en la vida, ¿sabes? Nos vamos formando. Entonces,
hoy tenemos las herramientas que tenemos gracias a todas esas oportunidades que hemos o no tenido y esas experiencias tanto buenas como malas que hemos tenido. Y esas son las herramientas también que tenemos al momento de ser mamás, de pasarle a nuestros hijos. Entonces, algo que lo hemos visto y nos ha tocado como ver también es cómo estas mujeres repiten patrones que ellas mismas vivieron de chiquitas, de violencias y de abusos, sin necesariamente que sea de mala fe o malintencionado, sino no tienen otro tipo de herramientas o no saben de qué otra manera. Una vez nos tocó ver y ser parte de cómo le quitaban a una interna a sus gemelitos porque los había quemado con cigarros a unos bebitos de 2 años en todo su cuerpo y fue horrible porque todo el mundo estaba como muy indignada. Las custodias le metieron una golpiza terrible a esta mujer, una chava de 27 años, que estaba por homicidio en la cárcel. Y mientras esperaban un poco en el área médica a que llegara las autoridades para que se llevaran a los niños, levantar la denuncia, le metió una golpiza terrible a la interna y la subieron a castigo, a módulo de castigo. Y me acuerdo que las custodias y las internas y el personal en general de la cárcel decía groserías de esta mujer, ¿no? Y decía que era una hija de la no sé qué y demás. Y como que de pronto se me ocurrió subir a hablar con esta mujer que había hecho esto. Y al platicar con ella, una plática como de 45 minutos, una mujer toda golpeada, muy enojada, la conclusión y al final de la plática me dice, pues es que no dejaban de llorar. Y yo por dentro pensaba como, pues, perdón, pero pinche vieja, ¿no? O sea, ¿cómo que? Pues claro que no van a dejar de llorar, pues lo estás quemando, pues todos lloramos y nos queman. Pero ella fue como, después de esa frase siguió, a mí de chiquita, mi papá, cada que yo lloraba, me quemaba y eventualmente entendí que no debía de llorar. Entonces estaba yo hablando con una mujer de 27 años, mamá de 2 bebés, que estaba por homicidio en la cárcel, que seguramente desde que tiene uso de razón no ha vuelto a llorar. Entonces tú imagínate esa mamá emocionalmente, qué tan quebrada puede estar, ¿no? Y qué tanto esta conducta de la violencia física era algo que ella aprendió como una cosa meramente, ahora sí como Maslow, ¿no? Así como efecto respuesta. Sí, está condicionada. Entonces, a que su forma de educar tal vez es a través de la violencia. Exactamente. Entonces también dentro de Reinserta algo que hacemos mucho es empoderamiento de la mujer a través de la educación y del entendimiento que ella y su integridad general y emocional, física, su vida en pareja, todo ella ya no depende de ella nada más, sino que ya hay un ser vivo, chiquillo, o no tan chiquillo también en muchos casos, que depende, su bienestar y su futuro depende de ella, ¿no? Claro. ¿Y hacia qué van? O sea, ¿cuál es tu digamos, país modelo que está logrando un buen desarrollo de los niños, logrando cambiar estos patrones, estas condiciones en las que crecen estos chiquitos para no lograr repetir esto, o más bien para evitar repetir esto? Pues mira, en el 2000, cuando nos dimos cuenta, mi socio y yo fundamos Reinserta en el 2013, y en el 2013-2014 que nos dimos cuenta que había niños en la cárcel, y decidimos atacar y empezar a trabajar la prevención con estos niños, nos pusimos a hacer investigación. De entrada, ¿cuántos niños hay en nuestras cárceles? ¿En qué cárceles están? ¿En qué condiciones están? Empezar a ver, y algo que nos dimos cuenta fue que no existían leyes, que no habían nada de como que respaldara a estos niños. Me sentaba, por ejemplo, con la gente de la Secretaría de la Educación, la Secretaría de Salud, y yo les decía como, oye, ¿ustedes se encargan en materia de salud, por ejemplo, de los niños que están adentro de la cárcel? No, eso le pertenece al sistema penitenciario. Ok, entonces me siento con el sistema penitenciario, oigan, ¿y ustedes se encargan de los niños? No, porque las mamás las tienen ahí de forma voluntarias, y el presupuesto penitenciario no incluye a los niños, entonces nosotros no podemos usar el presupuesto penitenciario para los niños que están en la cárcel. Y fue como, ok, entonces pues vamos con los legisladores, a ver por qué no el presupuesto penitenciario que le dan al sistema penitenciario, al sistema de seguridad de México, incluye a los niños que están en la cárcel. Y hablabas con los senadores y hablabas con los diputados y te decían,
la mayoría que no tenían ni idea que había niños en la cárcel, y la otra a mí me tocó que me respondieran, ellos están ahí porque quieren, ¿no? Y fue como que duro. Entonces nos dimos cuenta como el gran vacío legal que había en este tema. Entonces, nuestro primer objetivo fue en el 2014 y 2015 crear una ley que defendiera y que posicionara a estos niños con los mismos derechos y en espacios dignos, libres de violencias, y que defendiera como la parte también del apego, porque otro de los grandes debates que hay con niños que nacen y viven en prisión es el tema del apego y el tema de si deben o no estar en la cárcel con sus mamás. Entonces, hicimos un anuario donde le dimos voz a los niños de la cárcel a través de los dibujos, que es el anuario de los niños invisibles. Con mucho gusto te lo mando digital, Pau, para que lo compartas. Ay, sí. Donde los niños hacían dibujos, y nos contaban que estaban dibujando. Y lo lees y no pasas de la página 2 de estar llorando porque te contaban unas cosas de violencia y de incesto y de unas cosas terribles que vivían y que hacían adentro de la cárcel. Entonces, ahí no nada más nos tocó ver la problemática tan grande que implicaba que un niño estuviera dentro de la cárcel y en las condiciones en las que esté, cómo estaba afectando en su desarrollo, pero también toda la parte de decir, con esto necesitamos salir a que empecemos a cambiar esto, y desde raíz, desde las leyes. Entonces fue maravilloso porque Leo Burnett, que es la agencia de creatividad que nos manejan, nos llevan nuestra cuenta pro bono, tomó esta gran idea de hacer un anuario como escolar, donde se plasman las fotos de los chavos y su dibujo, y ese lo sacamos. Y tuvo un impacto brutal, un impacto que jamás pensamos que iba a tener. Estuvo en 300 medios a nivel nacional e internacional. Me acuerdo que el día siguiente me desperté y mi abuela en Holanda me mandó una foto del Telegraph en Holanda que salía el anuario. Fue una cosa como bien padre. Y ahí, ese mismo día que salió el anuario, yo estaba sentada en el Senado con senadores, y nosotros ya teníamos la propuesta de ley. Entonces fue bien padre porque nuestra propuesta de ley se integra en la ley de ejecución penal, que ya entró en vigor el año pasado. Entonces eso es como el gran paso que Reinserta ha dado para poder ahora exigirle a las autoridades que tienen que ejercer la ley. Y no es que la tienen que ejercer, pero Reinserta ha creado un modelo de intervención completamente integral, desde el embarazo de estas mujeres hasta que el niño tiene que salir de la cárcel. Impulsamos mucho la parte de políticas públicas con los niños que están afuera, con sus mamás afuera, para que los niños puedan tener un mejor desarrollo, y no el hecho de que hayan nacido en prisión sea un factor tan definitivo y tan influyente a una edad tan corta, ¿no? Estos pequeños tienen toda su vida por delante todavía. Claro. Y a estas preguntas de los diputados o senadores de ese momento de, bueno, están ahí porque quieren, ¿qué es realmente lo que recomiendan, no sé, los expertos? ¿Sí que estén con la mamá cuando la mamá puede mejorarse? ¿O qué tal? O porque me imagino que la misma familia también tiene muchísimos problemas y tampoco es que van a apoyar al niño en un desarrollo óptimo. Mira, un poco la postura depende mucho de cómo seas, o sea, hay pros y contras. Entonces, todo mundo tiene posturas encontradas, y los expertos en tema de maternidad en prisión tenemos ciertas posturas. Los expertos en trauma infantil tienen otra postura, los expertos en maternidad tienen otra postura, y los expertos en derechos humanos tienen otra postura, ¿no? Aquí creo que hay dos como grandes posturas: los que creen que deben de estar con sus mamás y los que creen que no deben de estar con sus mamás adentro de la cárcel. Los que creen que no deben estar con sus mamás es un tema como radical, de decir, saquen a los niños de la cárcel no es un lugar para las mamás, y las mujeres deben de ser cesados de todos sus derechos en cuanto a la maternidad por el hecho de estar condenadas a un delito. Y es una postura que va completamente en contra de los derechos humanos, porque tú, al ser detenida, pierdes ciertos derechos, pero definitivamente no pierdes tu derecho de ser mamá, ni mucho menos tu derecho a la sexualidad y a muchos temas que conllevan
tu persona, ¿no? Claro. Y en ese sentido yo personalmente soy una convencida que una persona que comete un delito, el delito no la define como persona, sino es un momento de su vida que cometieron algo ilícito y deben de ser condenados por ello, pero no la define como persona. Entonces, por ende, no deberías de meterte al 100% en todas sus cuestiones como persona, ¿no? Definitivamente, tampoco soy de las radicales que digo debe de estar con su mamá a como de lugar adentro de la cárcel, sí o sí, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue en la ley generar condiciones y en nuestro modelo un poco decir si la cárcel cumple con ciertas normas y ciertos estándares en materia de derechos humanos y en materia de reclusión con perspectiva de género, que no se vea influenciado el niño por el hecho de estar en prisión su desarrollo, entonces que esté en la cárcel, ¿no? Y es maravilloso porque entonces ahorita en Reinserta hemos creado el modelo que nosotros consideramos es un modelo completamente integral. En Reinserta hemos hecho el primer diagnóstico de maternidad a nivel nacional que existe en México. Y con esto ya podemos nosotros, y con la ley, ya podemos nosotros exigirle a los gobernantes que cumplan la ley, ¿no? Y no nomás exigirles, pero decirles yo te ayudo. Entonces, ¿qué hacemos en Reinserta? A ver, te ayudo a construir espacios dignos para los niños, te ayudo a que las mamás tengan estas terapias, estas talleres, grupos de apoyo, bla, 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 todo lo que hacemos para que se pueda ejercer el tema de la reclusión con perspectiva de género. Entonces, al final, ahorita la propuesta es hagamos una cuestión en alianza, hagamos una cuestión en conjunto, no están solos, sociedad civil estamos para coadyuvar con el gobierno siempre y para eso deberíamos existir, para ayudar y para ser también opositores cuando hay injusticias sociales, pero definitivamente también hay casos donde y Reinserta está convencido que se tiene que priorizar siempre el derecho del niño, y cuando hablo del derecho del niño tenemos que priorizar y tenemos que hablar de antes el niño que la mamá. Entonces, si la mamá no está en condiciones porque es adicta, porque es extremadamente violenta, porque muchísimas lo que quieras y mandes, entonces se tiene que priorizar y tiene que haber como un consejo que pueda determinar caso por caso si el niño debe o no permanecer en prisión con su mamá. Wow. Me imagino cada caso es completamente único y se tiene que evaluar por separado, pero ¿han visto ya impactos de cómo los cambios que han estado haciendo han beneficiado a los niños, a las mamás? Cuéntanos un poquito de esto. Sí, definitivamente hemos visto casos muy extremos. Ahorita tenemos un chavito que hace 2 años lo sacamos de la cárcel. Es un chavito que era el que vendía la droga adentro de la cárcel. Su mamá lo usaba como de mula, porque como los custodios no pueden tocar a los niños, muchas veces los usan para transportar la droga que se vende dentro de la cárcel, ya sea en mochilitas o en los mismos pañales. Y se sabía, no sé lo que era platicar con este niño, así 5 años, y te manejaba la droga que querías, la grosería que querías, y se manejaba dentro de la cárcel como si fuera una persona sentenciada por haber cometido delito más, ¿no? Cuando cumple los 6 años lo sacamos, lo pusimos en una casa hogar. Su mamá es una mujer muy complicada, un perfil extremadamente violento, extremadamente complejo, con una sentencia muy larga. Y fue un caso como muy duro porque nuestro miedo era que este chavito ya con sus primeros 6 años de desarrollo así iba a ser complicado que lo sacáramos adelante, ¿no? Y lo metimos a una casa hogar especial de una mujer maravillosa que tiene 2 casas hogares que son para población de niñas y niños como muy específica. Y hoy por hoy, 2 años después de que nos los suspendieron de la escuela porque quiso hacer con sus compañeras de primero de primaria una especie como de prostíbulo, él iba a ser el padrote y las iba a prostituir. Entonces les estaba explicando a sus compañeras de primaria cómo iban a dar sexo oral y él iba a cobrar, y entonces él, o sea, obviamente todo en la fantasía, pero nos los acabaron suspendiendo de primaria, ¿no? Hoy por hoy, el otro día sin querer,
fuimos por él, y sin querer a mi social se le salió una grosería porque estaba hablando por teléfono. Y veníamos con él en el coche y se le salió una grosería y se indignó. Y le dijo, oye, Mercedes, perdón, pero no puedes tú estar diciendo esas palabras. Entonces, estamos hablando de un chavito que no hablaba más que con groserías y hoy es, ¿no? Como el haber salido de la cárcel, el haber tenido como la intervención con él desde adentro de la cárcel después y demás, es algo que vemos los cambios y que es muy gratificante, es muy padre. Nos ha tocado ver mujeres embarazadas que entran a los talleres de Reinserta y que tienen 8 meses de embarazo y consumen la droga que te puedas imaginar, y después de 4 meses que están en el taller y se dan cuenta del daño que les hace a sus bebés que ellas consuman droga, son mujeres completamente distintas, incluso físicamente, por haber dejado la droga, ¿no? Entonces, y ni hablar de cómo la intervención con los niños, que es como nuestra primera prioridad, cómo verlos desarrollarse. El domingo nos los vamos a llevar a Acapulco, por ejemplo, a un grupo de los más grandes. El año pasado los llevamos a Cancún, los estamos empezando a sacar para que vayan al Museo del Niño, para que vayan al cine. Cuando van a salir ya no es una salida tan abrupta, porque ese es todo otro tema súper complejo, que es la separación, ¿no? Del niño con su mamá, que es de un día para otro juntos 24 horas al día, y de pronto ya tienes que ir a una casa hogar o con algún familiar y los separan de un día para el otro, y es una cosa terrible. Entonces también ya estamos interviniendo en ir separando al niño de la mamá paulatinamente. Y si va a estar en una casa hogar, por ejemplo, que vaya primero a conocer la casa hogar de día y luego que regrese a la cárcel y luego que vaya otro día a convivir con sus compañeros y quizá lleve algo de ropita y la ponga donde va a ser su cama, pero que regrese a la cárcel, y luego ya que pase una noche en su casa hogar, pero luego que regrese a la cárcel, y ya como sea definitivo ya no es tan fuerte y tan duro el trauma de la separación con la mamá, ¿no? Entonces hay como muchos temas que implican todo la complejidad de la maternidad en prisión, que podemos ir abordando, pero ese es el objetivo de Reinserta y eso es lo que estamos buscando aquí en Reinserta. Y Sas, tú en todo este proceso, digamos, cuando iniciaste, todavía no eras mamá, todavía tu óptica, digamos, de los niños era a nivel tercera persona, y en todo este proceso te embarazaste, te convertiste en mamá, hoy tienes una chiquita de casi 6 meses. ¿Cómo ha cambiado tu óptica de todo esto? ¿Cómo ha cambiado tu propósito de vida ahora que eres mamá de Pía y que enfrentas todos estos casos a diario con otras mamás? Pues mira, la verdad es que yo pensé que me iba a afectar muchísimo menos. Cuando eres mamá, obviamente, cuando no eres mamá, obviamente, pues no, yo siempre digo que cuando nos convertimos en mamás pertenecemos a un club que tiene este gran secreto que es la maravilla que es ser mamá, que no hay forma que lo puedas expresar hasta que lo vivas, ¿no? Entonces es como, ¿por qué nadie me dijo que era tan increíble, no? Y cuando entras a la cárcel y ves a estos chiquitines y dices como, híjole, como qué duro, y creo que para mí lo más fuerte es, yo soy una mujer muy afortunada que siempre he tenido una familia maravillosa, que siempre he tenido todas las oportunidades, nunca se me ha negado nada de mi familia, de oportunidad de estudiar, de viajar, de todo, ¿no? Entonces creo que la parte que hoy por hoy más me duele es como el ver cómo Pía está en una familia donde es amada por una mamá, por un papá, por abuelos, por tíos, por amigos, por personal que nos ayuda, y ver que hay niños como que solo porque nacieron en estas condiciones su vida es tan distinta, ¿no? Y que no tienen ninguna diferencia con mi hija, y creo que eso es como la parte que más duele, pero que también se vuelve el motor y la gasolina para seguir luchando por estos pequeños, ¿no? Hace poco compartiste una foto en donde habías llevado a Pía contigo a la cárcel y bueno, y cuéntanos un poquito tu reflexión porque me pareció súper interesante, porque bueno, yo he visto que te ha acompañado a cursos, te ha acompañado de viaje, te ha acompañado, y de repente decir, wow, llevó a su bebé con ella a la cárcel porque claro, ese es tu emprendimiento y eso es lo que haces desde el 2013, pero ¿cómo fue tu reflexión de haber llevado a Pía contigo allá?
Pues mira, el haber llevado a Pía conmigo a Santa Marta y al penal de Nesa, porque la llevé ya 2 veces a la cárcel, de entrada no la llevaría a cualquier cárcel, definitivamente. Son penales en los cuales llevo ya mucho una intervención completa, ¿no? De hecho, mi primer baby shower me lo hicieron en el penal de Santa Marta, a las internas de Santa Marta, y ese fue uno de mis dilemas más grandes. Cuando nació Pía, yo decía, no, estas mujeres me hicieron un baby shower y quizá nunca conozcan a mi hija. Entonces, obviamente al principio era como de ir, no ir, llevarla, no llevarla, pero de pronto como que para mí fue muy claro el decir, en la vida hay que ser como muy congruentes, ¿no? Y sí, definitivamente no llevaría a mi hija a una cárcel donde creo que los niños no están en las condiciones óptimas para el desarrollo con sus mamás, pero si yo en mi emprendedurismo, en mi proyecto, he creado estos espacios y hemos creado esta intervención y en estos espacios libres de violencia y de armonía, no, sería completamente incongruente que entonces yo no metería a mi hija. No se trata de estar metiendo a mi hija y estar poniendo a mi hija en situaciones en las cuales no tiene por qué vivir y tiene la fortuna de no haberlas vivido, pero a mí me pareció importante en el día que la llegué a Santa Marta, el que conociera a esas mujeres que han sido parte de mi proyecto, que han sido también las que se han aventado el que exploremos juntas todo este tema que implica la maternidad en prisión, porque como te dije no estaba en ningún lado y no hay grandes estudios ni grandes temas con que se han desarrollado a través de este tema. Entonces para mí era muy importante que la conocieran y el decir, la traigo, ¿no? O sea, soy congruente, la traigo, aquí está mi hija, no porque están ustedes aquí encerradas, yo no les voy a venir a presentar a mi hija. Entonces eso creo que fue importante. Y luego en el penal de Nesa, ahí sí fue un poco más circunstancial porque estuve juntas, estuve en Reinserta y luego tuve que ir a la cárcel y mi plan era pasar a dejar a Pía a la casa, pero no me dio tiempo, entonces le dije, pues vámonos, y te quedas en el estacionamiento, tengo una persona que me ayuda con la manejada y tengo una persona que me ayuda a cuidar a Pía, entonces, lo cual lo hace tanto más fácil, entonces se quedaba con ellos en el estacionamiento mientras yo subía, porque ese día justo teníamos una actividad con los niños, y cuando entré a la ludoteca, a la bebeteca, que hicimos nosotros, estaban todos los niños jugando con harina, con pintura, con todos los juguetes que tenemos ahí y demás, y todos empezaron como, Saskia, o sea, es la primera que me veían, como, ya nació tu bebé, no sé qué, yo sí, ¿dónde está? Y yo justo en el estacionamiento. Fue como, ¿cómo? Tráela. Entonces me volteé con la directora y la vi y me dice, sí, claro, sube, o sea, sin problema. Entonces dije como, pues, no, están jugando con harina, entonces fue como, pues claro, prefiero que esté aquí jugando con estos niños que en el estacionamiento que da a la calle, ¿no? Entonces, creo que al final esa es la postura, como hay que ser congruentes, creo, con lo que hacemos y con lo que creemos realmente en la vida. Y este tema en donde también, o sea, me imagino que la conexión que tú tienes con estas mujeres que has conocido a través de tantos años, llega a un punto donde también es a nivel personal, en donde las motivas, las inspiras, y el hecho de que te vean también a ti ahí con tu bebé, como que les da una óptica distinta a la maternidad y a cómo se pueden combinar la maternidad y el emprendimiento y lo que sea que estés haciendo en la vida, ¿no? Claro. Sí, y como más que nada también la importancia como del apego y de que estén cerca de sus hijos y que sepan que esa congruencia y quienes decidan ser en la vida va a afectar y va a ser directamente una influencia en las personas que ellas decidieron traer al mundo y que están creando. Sas, ¿y cómo podemos ayudar? O sea, todos los que te escuchamos, las que estamos motivadas por esta historia, he visto que hay algunos proyectos de emprendimiento de las mujeres en la cárcel, como unos muñequitos hechos de tela que se llama La Cana. La Cana, un proyecto increíble. Pero cuéntanos tú, ahora sí que todas las que nos escuchan, si les interesa apoyar, si les tocó el corazón todo lo que nos has contado, ¿cómo podemos ayudar? Hay formas de ayudar, la forma de ayudar es de la mejor manera que la gente pueda y quiera ayudar. Hay desde
es importante mencionar que Reinserta vive 100% de donaciones, entonces quien quiera ayudar como donando siempre es bienvenida. Se pueden meter a nuestra página, que es www.reinserta.org, y ahí puedes convertirte en un donador y saber que Reinserta está trabajando todos los días por estos pequeños, ¿no? También puedes ayudarnos y volverte una voluntaria de Reinserta, ya sea trabajando con nosotros en programas adentro de la cárcel o cuando sacamos a los niños. Entonces, yo los invitaría a que nos escriban, a que se metan a nuestras redes sociales en contacto@reinserta.org, y nuestras redes sociales @reinserta, tanto Twitter, Facebook como Instagram, y dependiendo del interés y la inquietud de quienes nos están escuchando, el poder ver de qué manera es la mejor manera que pueden ayudar. Buenísimo. Y para las que están fuera, o sea, pueden apoyar económicamente o pueden, o sea, ¿hay alguna, no sé, cuenta? Sí, la ayuda económica es la que más necesitamos, porque somos una fundación operativa. Tenemos psicólogas que trabajan tiempo completo en la fundación, tenemos pedagogas, tenemos abogadas, entonces definitivamente, más allá de quien nos pueda ayudar física o no físicamente, las ayudas económicas siempre son como muy bienvenidas. Buenísimo. Vamos a dejar todos los datos en las notas del episodio. Y bueno, nada, quería agradecerte muchísimo por este tiempo. Sé que estás corriendo entre una y otra cosa y bueno, en verdad que muchas gracias por haberte tomado la oportunidad de contarnos. Al contrario, Pau, te agradezco muchísimo a ti, y un saludo a todas las mamás de pañales. Un abrazo gigante. Hablamos pronto. Bye bye. Claro que sí, bye.